Vamos a hablar de las novedades editoriales del mes de septiembre. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. El mes de septiembre ya está aquí. Por fin empezamos este nuevo curso. Viene la época más adorada y amada por todos los lectores porque nos gusta mucho el otoño, pero además porque en septiembre viene la reentrée de las novedades literarias. Después del descanso de los meses de verano empieza a haber un montón de novedades editoriales. Creo que es la época del año donde más novedades editoriales hay, aunque este año tengo que decir que podéis estar tranquilas porque es verdad que vienen muchas novedades y muy interesantes, pero para nuestra satisfacción y relax creo que están un poquito más repartidas, por lo menos las que a mí más me han interesado entre septiembre, octubre y noviembre. La verdad, a mí eso me ha dado mucha paz porque nos da un poco de tregua para ir viéndolas, ir emocionándonos poco a poco y sobre todo ir comprándolas poco a poco si es que queremos hacerlo. Esto, por supuesto, es mi opinión teniendo en cuenta las que a mí me interesan. Ya me contaréis vosotras si se os ha dado igual o si a vosotras las que os interesan y las que queréis se os han juntado todas en algún mes. Como siempre os digo que aquí no están todas, yo os voy a hablar de bastantes, pero es una selección que yo he hecho entre las que he encontrado y me ha llegado noticia de ellas y las que a mí me han parecido más interesantes. Así que, como siempre, podéis hacer vuestras aportaciones en comentarios. Y ya la última cosita antes de entrar de lleno con todos los títulos que vienen es que si queréis apoyar mi contenido, la forma más fácil es dar like a los vídeos, comentar y suscribiros al canal. Además, os digo que en la cajetilla de información tenéis siempre el enlace a Patreon por si acaso queréis formar parte del club de lectura y acceder a un Discord exclusivo. Ahora sí, vamos allá, empezamos con el día 4 de septiembre. Lo primero que yo tengo apuntado es una novedad de Vera Editorial que se llama Tú y yo a través del tiempo de Sisi Català. Es una novela romántica y es una novela romántica de estas de viajes por el tiempo, que sé que a muchas os gustan y por lo visto están de moda. Después de la fiebre de Outlander, ahora están saliendo muchas más cositas siguiendo su estela. Una chica del siglo XXI, un marqués del siglo XIX, un amor a través del tiempo. Londres 1810. Alexander Bramwell, marqués de Walton, favorito de la alta sociedad inglesa, está a punto de casarse hasta que se tropieza con Hailey Beckett. Hailey no es como las demás, en serio, porque viene del año 2019 y este lugar con corsés incómodos, guantes con encaje y normas de conducta estúpidas no le va para nada. Que aquí no hay ni discos ni móvil, pero sin internet y sin opciones se verá obligada a adentrarse en la nobleza londinense en busca de un camino de vuelta a su tiempo. Pero se topará con varios obstáculos, el mayor de ellos, el engreído marqués odioso y prepotente que no deja de mirarla intensamente con sus brillantes ojos verdes. Es un incordio, en serio, y atractivo, pero sobre todo un incordio. Romance, intriga y mucha tensión a través del tiempo. Y sin tener que esperar mucho, ya con la segunda novedad que tengo por aquí, vamos con una de las grandes que muchas seguro que estáis esperando. En realidad no es novedad, es una reedición, pero seguro que es una reedición que a muchas os entusiasma. Tenemos la reedición de La Guerra de la Amapola de R.F. Kuang, que sabéis que lo está petando muchísimo fuera y aquí con todo lo que está publicando, así que han decidido reeditarnos una de las primeras obras que tuvimos en español, haciendo una edición nueva que os estaré poniendo por aquí la portada, pero la portada sí que es similar o igual a las antiguas. Lo especial que tiene es que aparte de ser tapa dura, según creo, tiene páginas de colores, el lomo de las páginas naranjita. Bueno, la podéis buscar, el caso que la han hecho más mona, más bonita. La editorial es Hidra y la traducción es de Patricia Enríquez. Además, por si acaso no os habíais enterado, os chivo ya también que se han vendido los derechos audiovisuales, así que probablemente tendremos serie. Que Rin superase el Kesyu, una prueba para encontrar a los jóvenes con más talento del imperio, sorprendió a todo el mundo. A los oficiales que realizaron la prueba, que no podían creer que una huérfana de la provincia del Gallo pudiera superarla sin hacer trampas, a los tutores de Rin que pensaban que podrían casarla y seguir con sus labores delictivas, y a la propia Rin que se dio cuenta de que al fin se había librado de la servidumbre y la desesperación que marcaba en su día a día. Pero que entrara en Singard, la academia militar más elitista de Nikan, fue aún más sorprendente. Sin embargo, las sorpresas no siempre son buenas, porque una sencilla muchacha de piel oscura del sur no lo tiene fácil en Singard. Sus compañeros le hacen la vida imposible por su color, su pobreza y su género, pero Rin descubre que posee un poder letal y extraordinario, una aptitud para el casi mítico arte del chamanismo. Por ahora el imperio Nikara está en paz, pero la Federación de Mugen aún acecha al otro lado del mar.
La Federación se valió de sus avances militares para ocupar Nicán durante décadas tras la Primera Guerra de la Amapola, y aún se notan los estragos de la Segunda. Mientras algunas personas tratan de seguir con sus vidas, unas pocas son conscientes de que la Tercera Guerra de la Amapola está próxima. Los poderes chamánicos de Rin podrían ser la única forma de salvar a su gente, pero a medida que va sabiendo más acerca del dios que la ha elegido, el vengativo Fénix, Rin teme que ganar la guerra se lleve por delante su humanidad y puede que ya sea demasiado tarde. Bueno, como veis, es alta fantasía, es compleja, es una primera parte y tiene pues ese toque que ya conocemos de la autora, reivindicativo, que lo mete en todo tipo de historias, así que por aquí lo dejo. La fuente del francés, de Elena Vargas, que nos trae la editorial Pamies. La vida en un balneario del norte de España se altera cuando aparece asesinado un rico plantador de tabaco cubano y se encuentra una bomba en la habitación de un empleado. Cantabria, 1891. Charles Webster es un diplomático norteamericano que se hospeda en el balneario La Fuente del Francés, donde se ha citado con un potencial comprador de armas. Allí conocerá a dos mujeres cubanas que marcarán su vida, la señora de Carvajal, perteneciente a una familia de ricos terratenientes y atrapada en un matrimonio infeliz, y la tía de esta, doña Emelina. Al mismo tiempo, en el balneario corren rumores sobre la inminente llegada del líder liberal de la oposición, Sagasta, en un momento en el que la política arancelaria proteccionista de Cánovas pone en peligro la lealtad de las últimas colonias españolas, Cuba y Puerto Rico. Pero todo se ve alterado cuando aparece asesinado un rico plantador de tabaco cubano y se encuentra una bomba en la habitación de un empleado, que resulta ser un conocido anarquista. Webster, temiendo que se trate de un complot político, decide iniciar una investigación que lo llevará a conclusiones insospechadas según vaya hurgando en las vidas de los huéspedes. Mientras tanto, la señora de Carvajal se verá obligada a salir de su letargo y a tomar decisiones desesperadas que cambiarán su vida. Una apasionante historia en la que los intereses personales se mezclan con los políticos y en la que las mujeres defienden su espacio en una sociedad que las excluye. Bueno, para quien os guste la novela histórica mezclada con un poquito de misterio, me ha parecido que podía ser un título muy interesante. Y de aquí pasamos a una comedia romántica que se llama La Chispa, de Vi Quillan, con traducción de Sonia Tanco y que nos trae la editorial Chic. Autumn regresa de un viaje en avión y al abrir la maleta descubre que contiene ropa de hombre. Se ha confundido al recoger el equipaje, así que llama al número que aparece en la etiqueta para ver si esa persona tiene su maleta. Responde un hombre de voz grave y sexy. Su nombre es Donovan y tiene su maleta, así que deciden verse en una cafetería para intercambiárselas. Un café lleva el postre y el postre a un fin de semana juntos, pero Autumn no está preparada para una relación y desaparece de la casa de Donovan sin decir nada. En Nueva York, donde viven 8 millones de personas, ¿qué posibilidades había de volver a encontrárselo un año después? Justo cuando Autumn había empezado a salir con el jefe de Donovan. El siguiente título de este día es Movidas que vio Cassandra, de Gwen E. Kirby, con traducción de Laura Salas Rodríguez y publicado por la editorial Hoja de Lata. De este os voy a leer primero la frasecita de marketing porque fue lo que llamó mi atención y lo que me hizo incluirla y leer más y ficharla. Dice: mujeres al borde de un ataque de nervios patriarcal, un cruce magistral entre Margaret Atwood y Buffy cazavampiros. La sacerdotisa griega Cassandra está harta, hasta los mismísimos ovarios, de que los troyanos no crean en sus profecías. En una aldea medieval de Gales, una niñita escucha a su mamá contarle el típico cuento del dragón y la virgen sacrificada, y ese es en verdad el principio de un cuento de brujas. En un campus universitario cualquiera, el fantasma de un predicador puritano insulta y acosa con bastante ternura, todo se ha dicho, a una joven madre adúltera que se siente sola y sobrepasada. En una ciudad de ciencia ficción bastante alucinante, los hombres tienen miedo al volver a sus casas de noche, miedo de sus mujeres lobo y de sus mujeres cucarachas radiactivas. En Movidas que vio Cassandra hay piratas travestidas, mujeres duelistas, brujas, mujeres desastrosas, despechadas, enfadadas, cachondas, todas ellas al borde del colapso, pero guerreando con furia y humor contra los problemas de género enquistados en las vidas de las mujeres durante siglos. Y con esto pasamos al día 5 de septiembre, que empieza con Lady Macbeth, de Isabel Schuller. La verdad no estoy muy segura de cómo se supone que se pronuncia esto, así que perdonadme. La traducción es de Daniel Casado Rodríguez y la editorial es Umbriel. Como hija de un rey destronado y descendiente de druidas ancestrales, Grouch está llamada a ocupar su lugar en la historia. Cuando era una niña, su abuela vaticinó que algún día sería reina de Escocia, y años después, cuando se compromete con Duncan, heredero del trono, la profecía parece estar a un paso de convertirse en realidad. Así abandona su hogar, a su familia y a su buen amigo Macbeth para viajar al trono de Scone y sellar su nuevo destino. Sin embargo, nada ocurre como Grouch espera. La corte de Duncan está llena de palabras taimadas y rostros hostiles, de mujeres desesperadas por usurpar su puesto y personas cuyas intenciones son todo un misterio. A medida que se acerca su coronación, un cruel giro del destino obliga a Grouch a huir de Duncan y a abandonar la capital. Ahora está sola y a merced de un viejo enemigo.
Tras haber perdido casi por completo la esperanza de convertirse en reina, hará todo lo posible por sobrevivir, mientras lucha por cumplir el destino que le ha sido vaticinado. Pasamos ahora a lo que yo creo que también es uno de los grandes del mes, porque tenemos novedad de Olive Blake. Se llama Una venganza para mi enemigo y para mí es uno de los que mejor pinta tiene de todo lo que se ha publicado hasta ahora en español de la autora. La editorial que nos lo trae es Umbriel y la traducción corre a cargo de Natalia Navarro Díaz. En la Manhattan actual, donde transcurre nuestra historia, dos familias de brujos rivales luchan por conservar el control de sus respectivos imperios criminales. A un lado del conflicto están las hermanas Antonova, todas ellas hermosas, astutas y despiadadas, y su madre, la discreta proveedora de estupefacientes de primera calidad conocida como Baba Yaga. Al otro lado, los influyentes hermanos Fedorov sirven a su padre, el jefe criminal apodado Koschei, el Inmortal, cuyas tareas de extorsión dominan las sombras de la Manhattan mágica. Tras 12 años de frágil coexistencia, un cambio en los intereses de una de las familias abre una brecha en el punto muerto que existe entre ellas. Cuando el resentimiento conduce a ambas familias hasta el borde del precipicio, el destino interviene con un encuentro casual y como consecuencia de un conflicto resucitado, todos deben escoger un bando. Cada uno de los hermanos lucha por reclamar sus derechos y las lealtades desgastadas amenazan con fragmentar ambas partes, siempre y cuando la enemistad entre los imperios no los destruya antes. Seguimos con un poquito de fantasía con Hechizos de Medianoche, de Rachel Griffin. La traducción es de Mía Sánchez Postigo y la editorial es Puck. Su vida lleva planeada desde que nació. Debe casarse con Landon, el hijo del gobernador, para asegurar una alianza sin precedentes entre los brujos de la isla en la que vive y los habitantes del continente que la ven como una amenaza. Durante años, el aquelarre de Tana ha apaciguado a quienes temen sus poderes, liberando la mayor parte de su magia hacia el océano en cada luna llena. Sin embargo, cuando Tana no puede asistir al ritual de medianoche, un error que podría costarle la vida, no hay nadie a quien pueda recurrir hasta que conoce a Wolf. Wolf afirma formar parte de un aquelarre que practica la magia oscura, lo que lo convierte en una de las pocas personas capaz de ayudarla. Pero se niega a permitir que Tana libere sus poderes hacia el océano y en su lugar le enseña su magia prohibida, una magia que la hace sentirse poderosa, llena de vida. A medida que el mar se vuelve más violento, el aquelarre de Tana pierde el control que tenía sobre las corrientes, un peligro que podría destruir la alianza y acabar con su isla. Entonces deberá escoger entre el amor y el deber, entre la lealtad a su pueblo y a su corazón. Casarse con Landon le aseguraría la paz que su aquelarre necesita, pero perder a Wolf y a su magia salvaje podría costarle todo lo demás. Como veis, para las que busquéis lecturas de brujas, vamos a tener unas cuantas. Y lo siguiente que tenemos el día 5 es Foxglove, de Adalyn Grace, que es la segunda parte de Belladonna, que además yo lo tengo ahora mismo sin leer y espero leerlo pronto. No sé si antes de que salga este, pero tengo que saber si necesito esta segunda parte o no. Por supuesto, no os voy a leer sinopsis en este caso, porque probablemente lleve un montón de spoilers del primer libro, pero quería decíroslo para que lo sepáis, porque además tienen estas portadas maravillosas. La editorial es Umbriel también, y la traducción es de Sara Villar Zafra. El día 6 comenzamos con Ni yo misma lo sé, que es novedad de Megan Maxwell, aunque yo diría que es reedición, creo. La editorial en este caso es Esencia. Una preciosa historia de amor y superación que nos enseña que hay que vivir cada día como si fuera el mejor día de tu vida. Con 20 años, una todavía cree en el amor para toda la vida y eso es lo que le pasó a Nora. Se enamoró de Giorgio y se casó con él convencida de haber encontrado a su amor verdadero. 20 años después, ese supuesto amor al que Nora ha cuidado y ayudado a ascender en su carrera, la deja por una mujer más joven. De pronto Nora se siente vieja, gorda, desfasada y encima está sin trabajo. Gracias a su mejor amiga, que es la positividad en persona, Nora empieza a tomar las riendas de su vida y se da cuenta de que a pesar del abandono de Giorgio, sigue viva. El destino es ese gran caprichoso que a veces nos amarga o nos endulza la vida, le tiene guardadas muchas sorpresas. ¿Te animas a descubrirlas? Bueno, pues para las que seáis seguidoras de la autora, que sepáis que hay nueva edición de este título. El día 6 no tenía nada más, así que pasamos al día 7, que empieza con novedad de Elena Armas, Amor en juego. La traducción es de María del Mar Rodríguez Barrena y Ana Isabel Rodríguez Palomo y la editorial es Grijalbo. Adalyn Reyes siempre ha estado centrada en los Miami Flames, sin embargo su impecable carrera se ve afectada cuando el vídeo de un altercado con la mascota del equipo se hace viral. En consecuencia, el dueño del club, que casualmente es también su padre, la manda a un pueblo en mitad de la nada para que reflote el equipo de fútbol local. Adalyn está dispuesta a dejarse la piel para conseguirlo, pero no contaba con que sus jugadores serían un grupo de niñas de 9 años con tutú y una cabra como mascota. Además, Cameron Caldani, exportero y leyenda del fútbol, también se encuentra en el pueblo, aunque su presencia allí es todo un misterio. Cam es el candidato perfecto para ayudarla, pero después de un primer encuentro un tanto accidentado, quien dice accidentado dice lo atropellé con el coche, en los planes del futbolista de élite solo cabe deshacerse de ella cueste lo que cueste. Sin embargo, marcharse no es una posibilidad para Adalyn, que no descansará hasta recuperar su antigua vida, con o sin la ayuda de Cam.
El día 7 tengo por aquí también una joyita para fans de la obra de Tolkien. Se llama La Dama Blanca y es de Alicia García Herrera. Lo va a publicar la editorial Plaza y Janés. Una bella historia de piedad, redención y amor que se prolongará más allá de la muerte. Frente del Somme, octubre de 1916. Tras el ataque a la trinchera Regina, el oficial de señales J.R.R. Tolkien enferma de fiebre quintana. Las condiciones de debilidad extrema en las que se encuentra hace que sea evacuado al hospital número 1 de la Cruz Roja, ubicado en el casino de Le Touquet-Paris-Plage. Allí es atendido por la enfermera voluntaria Gala Elliard, una fascinante aristócrata que huye de un pasado tormentoso y a la que le impulsa la necesidad de salvar la vida de al menos un solo hombre. El breve encuentro entre ambos, que tiene lugar durante tan solo 8 días, cambiará para siempre el mundo creativo del escritor y encenderá la chispa que inspirará la creación de uno de sus personajes más poderosos, la elfa Galadriel, y del que será uno de los mayores fenómenos literarios del siglo XX. Y con esto pasamos a un poquito de thriller nacional con Ángela Banzas, que nos trae La sombra de la rosa. La editorial que la publica es Suma de Letras y nos dicen: un asesino en serie obsesionado con los crímenes de la literatura. Una profesora en el centro de una investigación. Una experiencia de lectura sin tregua. Pinta bien. Un asesino envuelto en sombras. Una rosa, una cadena de espinas. Un bosque flotante donde el miedo oculta terribles secretos. Isla de Cortegada, 1910. El hallazgo del cadáver de una niña el día de la matanza genera gran conmoción entre los habitantes de la ría por las circunstancias y la atrocidad del crimen. Un culpable, el poeta Guillermo de Foz. Una condena, la muerte a garrote. Monasterio de Armenteira, Pontevedra, 2002. Las obras de restauración del claustro sacan a la luz un cuaderno inédito con la confesión del escritor maldito Guillermo de Foz. Antía Fontán, profesora de literatura en la Sorbona, viajará a Galicia para llevar a cabo un estudio sobre este hallazgo. Lo que desconoce es que su estancia trascenderá lo profesional. Allí descubrirá una historia de amor y muerte, siniestros intereses y se verá envuelta en una serie de asesinatos perpetrados por una mente criminal que sigue el modus operandi de los ángeles caídos de la literatura. El apodado asesino de la rosa parece tener un solo destinatario, ella. Pasamos al día 11 de septiembre, que abre con novedad de la editorial Duermevela. Lanza de Nicola Griffith, con traducción de Arrate Hidalgo. Y en este caso, como casi todas las ediciones de Duermevela, es ilustrada, así que la ilustración corre a cargo de Robina Kay. Las leyendas artúricas como nunca nos la habían contado en una edición ilustrada que ha arrasado en las nominaciones de premios de 2023. En este retelling artúrico, Nicola Griffith nos regala una historia nueva profundamente asentada en la tradición y nos sumerge de lleno en la magia de Camelot. Peretur, una chica que ha crecido salvaje en la naturaleza, parte en busca de Caer León, hacia un lago que ha visto en sueños y con la esperanza de convertirse en uno de los caballeros del rey Ardos. En el camino realizará gestas, derrotará bandidos y enamorará doncellas, pero en su pasión por la vida olvidará el peligro del que su madre la protegía y cuyo destino es hacer frente. Lo siguiente que tenemos es una novedad de Neil y Jarrod Susterman, que se llama Roxy. Nos lo trae como siempre la editorial Nocturna y la traducción es de Pilar Ramírez Tello. Falta poco para que terminen de construir la autopista que dividirá este barrio lleno de edificios en ruinas, y ahora mismo tú estás ahí, en la quinta casa desde la izquierda, luchando por sobrevivir. Eres y Ramey, la víctima de una apuesta letal entre dos dioses manufacturados, la fascinante Roxy, que está en plena forma, y el triunfador Addison, que ansía adrenalina. La apuesta, el reto de quien lleva primero su marca a la fiesta, es una carrera hacia el abismo, y al final tú no puedes evitarlo, te deslumbra lo que prometen la oxicodona y las anfetaminas, pero en esta historia hay dos y Ramsey. Isaac, un jugador de fútbol lanzado a la órbita de Roxy por una mala caída y un mal consejo médico, y su hermana Ivy, cuya creciente frustración con su TDAH la lleva a retomar su relación con Addison. ¿Cuál eres tú? Bueno, es un poco confusa esta sinopsis, pero tiene buena pinta. El siguiente que tenemos este día es La chica más fría de Cold Town, de Holly Black, con traducción de Jaime Valero y que nos trae la editorial Hydra. Tana vive en un mundo en el que existen ciudades amuralladas llamadas Cold Towns. En ellas, monstruos y humanos coexisten de un modo decadente en el que tan pronto eres depredador como presa. Y una vez cruzas sus puertas, jamás puedes salir. Una mañana, tras una fiesta en apariencia bastante normal, Tana se despierta rodeada de cadáveres. Solo hay otros dos supervivientes de la masacre, su insoportablemente entrañable exnovio, infectado y al límite, y un misterioso chico que carga con un terrible secreto. Para salvar sus vidas, a Tana no le va a quedar más remedio que ir directa al opulento y cruel corazón de la mismísima Cold Town. Este día también tenemos novedad de la biblioteca de Carfax, que se llama
para ofrecerle placer, de Ali Sey, con traducción de María Pérez de San Román. Después de la muerte de su padre y de que su madre, dentro de una alcoholizada espiral autodestructiva, lo abandone, Ben tiene claro que no puede contar con nadie. Un día, rebuscando entre las pertenencias de su padre, encuentra un libro con la imagen de una enigmática figura femenina con cuernos que parece llamarlo desde las sombras. Esta figura empieza a atraerlo y a hacerse presente en la mente de Ben, invitándolo a que le haga ofrendas cada vez más inquietantes. A cambio, esta figura lo recompensa haciendo realidad sus deseos. La figura va tomando forma según se hace más fuerte y se convierte en una presencia tranquilizadora de la que puede depender. Es la madre que necesita y cuanto más le ofrece Ben, más fácil es todo. El joven se da cuenta de que a veces la familia requiere pequeños sacrificios. Lo siguiente que tenemos este día es nueva entrega de la colección de la agencia Lockwood, que se llama La sombra en llamas, es de Jonathan Stroud y es el cuarto de la colección. La traducción corre a cargo de Celia Martínez y la editorial es Sidra. Tampoco os leo sinopsis en este caso porque al ser 4 de una colección pues no quiero ningún spoiler, tampoco para mí, porque todavía tengo pendiente el primero que lo tengo. Y lo siguiente que tenemos es un retelling de Orgullo y Prejuicio en romántica que se llama Orgullo, Prejuicio y Acción, de Marta Cruz. Nos lo trae Ediciones Kiwi. La prensa británica acaba de soltar la bomba. La joven Emily Pierce va a ser la nueva directora de Darcy Entertainment, la productora más importante de Reino Unido. Para celebrarlo, invita a todos sus colaboradores a una fiesta, incluido Dante Brescia, diseñador en la empresa de vestuario Bennett & Co. Ese primer encuentro estará plagado de malentendidos y chispas, aunque no precisamente de pasión. Lo que ignoran es que desde ese instante sus vidas parecerán unirse sin remedio. ¿Será para desgracia de ambos o esa rivalidad crecerá hasta convertirse en algo más? Un retelling de Orgullo y Prejuicio ambientado en la actualidad, porque si hay cosas que se repiten en el tiempo es que el orgullo y los prejuicios nunca dejan de manejar el mundo. Lo siguiente que tenemos es El crujido en la escalera, de Eva Gorg. Disculpadme que no siga pronunciando porque es que no tengo ni idea de cómo se pronuncia, pero como siempre tenéis la imagen. La traducción es de Teresa Viera y la editorial es principal de los libros y tiene muy buena pinta. Cuando unos jóvenes encuentran el cadáver de una mujer en el faro de la ciudad islandesa de Akranes, pronto resulta evidente que la víctima es alguien de la zona. Elma, una policía que tras el fin de una relación sentimental acaba de regresar a Akranes, su ciudad natal, empieza una inquietante investigación con sus colegas, Sevar y Orur, y juntos descubren un espeluznante secreto en el pasado de la víctima que tiene graves repercusiones en la actualidad. Al remover el pasado, Elma y su equipo sacan a la luz unos crímenes ocultos durante mucho tiempo y se enfrentan al rechazo de la conmocionada comunidad local. Cribando entre los recuerdos de la gente del pueblo, tendrán que esquivar amenazas cada vez más graves y buscar justicia, antes de que sea demasiado tarde. La siguiente también me ha llamado mucho la atención, se llama Las amas de llaves, de Alex Hay, con traducción de Marina Rodil y la editorial es Lira Ediciones, y también os digo cuál ha sido la frasecita de marketing porque también ha hecho que me parara. Dice, la fusión perfecta entre Ocean's 11 y Downton Abbey. La señora King no es una ama de llaves cualquiera. A pesar de haber nacido en un mundo de estafadores y ladrones, se ha convertido en una mujer respetable que dirige con mano de hierro la casa más lujosa del elegante barrio londinense de Mayfair. Es un hogar repleto de tesoros, un reluciente símbolo de riqueza y poder, pero que también esconde oscuros secretos entre sus sombras. Pero cuando es despedida de forma inesperada, la señora King recluta a un ecléctico grupo de mujeres para que la ayuden en su venganza. Su plan, la noche del esperado baile de disfraces, el más célebre del año, robarán la casa delante de las narices de los distinguidos invitados y de la anfitriona. Así, mientras arriba la señora prepara la fiesta del año, abajo las sirvientas preparan el golpe del siglo. Pero hay una cosa que la señora King quiere incluso más que el dinero, la verdad, y está dispuesta a correr cualquier riesgo para conseguirla. Yo de este título no había oído nada y la verdad es que creo que es uno de los que más me llaman de todo el mes. Pasamos al día 12 en el que tenemos Steel Striker, Destructora de Imperios de Marilú, con traducción de María del Carmen Boy Ruiz y de la editorial Puck, que es segunda parte, es la segunda parte de Sky Hunter. Y en este caso, como no sé si en algún momento mencioné esa primera parte, os voy a leer la sinopsis de la primera parte para ver si nos interesa. Un mundo roto, un mal abrumador, un equipo de guerreros dispuestos a contraatacar. Tallinn es una golpeadora, miembro de una fuerza de combate de élite que se erige como la última defensa de la única nación libre del mundo, Mara.
Como refugiada, Tallinn conoce de primera mano los horrores de la Federación, una máquina de guerra que domina el mundo y que es responsable de destruir nación tras nación con su aterrador ejército de bestias mutantes conocidas como fantasmas. Pero cuando un misterioso prisionero es capturado en el frente y llevado a la capital de Mara, Tallinn siente que hay más en él de lo que parece. Es un espía de la Federación. ¿Qué secreto se esconde? Solo hay una certeza. Tallinn está lista para luchar hasta la muerte junto a sus compañeros golpeadores por la única patria que le queda, con o sin el chico que podría ser el arma para salvarlos o destruirlos a todos. Lo siguiente que tenemos es novedad de Jennifer L. Armentrout, que se llama El Príncipe, con traducción de María Julia Mancera Priego y Tamara Arteaga Pérez, y que nos trae la editorial Titania. Es primero de saga, así que os leo sinopsis. Frío, letal, despiadado, temido por los faes y los humanos por igual. No hay nadie más peligroso que el príncipe. Atormentado por un pasado que no pudo controlar, Caden desea vengarse de aquellos que le hicieron daño y lo dejaron atrapado en una pesadilla interminable, y sabe que solo hay una persona capaz de ayudarlo. Criada en la Orden, Brighton Jussier sabe lo peligroso que es el príncipe. Ha visto con sus propios ojos las atrocidades de las que es capaz, y lo último que quiere es ayudarle, pero no tiene elección. Obligada a trabajar junto a él, empieza a descubrir al hombre que hay tras esa fría apariencia. Desearlo sería una auténtica locura, pero no puede negar el fuego que desprenden su tacto y su mirada. Pero alguien quiere que el príncipe vuelva a ser el que era, una pesadilla de carne y hueso empeñado en destruir su mundo y a todos los que le rodean. Lo último que Caden y Brighton necesitan ahora mismo es una distracción, pero con la atracción creciendo entre ellos, lo que él desea más que a nada en el mundo podría suponer su perdición. El siguiente es una segunda parte, nos trae Titania también, una cita en el infierno de Wenda Bond, con traducción de Mónica Campos Pons, que es la continuación de Diabólicamente Sexy. No os leo sinopsis porque, aunque es romántica, yo le he echado un ojillo y me da la sensación de que es continuación. O sea, no es ese tipo de sagas que se puede leer independientemente porque son parejas distintas ni nada de eso. Es continuación. Yo todavía no me he leído Diabólicamente Sexy, pero lo tengo, así que el vistazo ha sido muy rápido porque yo misma no me quería spoilear. Vamos con el siguiente pues, que es Tinta, Sangre, Hermana, Escriba, de Emma Torts, con traducción de Itziar Bezman Payán, y la editorial que nos lo trae es Umbriel. Durante generaciones, la familia Kalotay ha protegido una colección de libros antiquísimos y preciados. Libros que permiten que una persona pueda caminar a través de las paredes o manipular los elementos, y las hermanastras Johanna y Esther han sido criadas para venerar y proteger esos libros mágicos. Pero toda magia tiene un precio, y durante años las hermanas han estado separadas. Esther ha huido a una base remota en la región antártica para escapar del destino que mató a su madre, y Johanna se ha aislado en la casa familiar de Vermont, donde dedica su vida a estudiar esos preciados volúmenes. Pero cuando el padre de las hermanas muere repentinamente mientras lee un libro totalmente desconocido para Johanna, deben reencontrarse para preservar el legado familiar. En el proceso descubrirán un mundo de magia mucho más grande y peligroso de lo que jamás habían imaginado, y todos los secretos que sus padres les habían ocultado, secretos que abarcan siglos, continentes e incluso otras bibliotecas. Pasamos al día 13, que viene con Gwen y Art no están enamorados de Lex Crutcher, con traducción de Pilar de la Peña Pinguel por la editorial Besties Books. Gwen, la sarcástica e ingeniosa princesa de Inglaterra, y Arthur, futuro lord y granuja redomado, han estado comprometidos desde su nacimiento. Por desgracia, la única cosa en la que están de acuerdo es en que se odian con todas sus fuerzas. Cuando Gwen pilla a Art besando a un chico y Art descubre los secretos que esconde Gwen en su diario, harán un pacto a regañadientes. Fingirán que se están enamorando el uno del otro para asegurarse de que nadie descubra la verdad. Nunca van a enamorarse el uno del otro. Pero ¿cuánto tiempo podrán mantener la farsa sin que se descubra la verdad? El día 13 también tenemos novedad de María Oruña, de su saga de El Puerto Escondido. En este caso es el libro 6. Se llama Los Inocentes y, como siempre, nos lo trae la editorial Destino. No he querido incluir sinopsis porque creo que también contiene spoilers. De hecho, yo he empezado a leerla y creo que me he comido uno bastante grande, así que si no queréis spoilers sobre la vida personal de los protagonistas y no estáis al día con esta saga, cuidado, no leáis la sinopsis porque la primera frase creo que ya contiene un spoiler grande. Este día también tenemos otra novedad muy esperada, y es que tenemos nueva entrega de Maisie Dobbs. Se llama Verdades Incómodas. Ya sabéis que esta colección es de Jacqueline Winsper y este es el cuarto de la colección ya. Nos lo trae, como siempre, la editorial Maeva y la traducción es de Ana Belén Fletes Valera. Este sí que os leo un poquito porque no contiene spoiler y nos cuenta un poco de qué va a ir el caso de esta entrega. En la nueva entrega de esta emocionante serie, Maisie Dobbs investiga la misteriosa muerte de un controvertido artista.
Londres, 1931. El polémico artista Nick Bassington Hope fallece de repente la noche antes de la inauguración de una exposición de su obra en una famosa galería de Mayfair. La policía dictamina que se trata de un accidente, pero la hermana gemela de Nick, Georgina, una corresponsal de guerra, no está convencida. Cuando las autoridades se niegan a considerar su teoría de que Nick fue víctima de un asesinato, ella busca la ayuda de su compañera de estudios del Girton College, Maisie Dobbs. En una investigación que la lleva a las desoladas playas de Dungeness, en Kent, y al controvertido mundo del arte, Maisie descubre una vez más el legado de la Gran Guerra en una sociedad que lucha por no perder el rumbo. Yo tengo muchas ganas, aunque tengo todavía pendiente de leer el anterior, que era Mentiras piadosas, aunque estoy en ello, así que espero estar a tiempo para el día 13. Pasamos al día 14, que comienza con Te encontraré, que es la segunda parte de Hunting Adeline, de H.D. Carton, con traducción de Yolanda Casamayor Corderi, Mariola Cortés Cross, Alicia Estorza Ligero, Miriam Lozano Sobrino. Yo creo que es el que más traductores tiene, yo no sé qué pasa con este libro. La editorial es Montena y os recuerdo que estos libros son dark romance, así que cuidadito. Como es segunda parte, pues no voy a leer la sinopsis. Después tenemos romántica con Lo opuesto al amor, de Pat Marín, con la editorial Grijalbo. Joe March está muy feliz por empezar la universidad. Este año su objetivo es vivir la experiencia a tope. Para ello tiene claro que irá a todas las fiestas, conocerá a personas interesantes y se liará con quien quiera y cuando quiera. Solo se ha autoimpuesto una norma: no va a enamorarse, de eso ya ha tenido suficiente. Sobre el papel todo está claro, pero cuando empieza a poner en marcha el plan, sus ligues van de mal en peor. Y por si fuera poco, siempre hay un testigo misterioso, el vecino guapito del segundo B, que no para de reírse de sus desgracias, pero a la vez es el único con quien puede compartir sus penas. Entre ellos florecerá una amistad que se irá convirtiendo en algo mucho más interesante y divertido. ¿Podrá Joe ser fiel a su única norma? Después tenemos también una segunda parte que se llama Ladrona de guante rojo, que es la segunda parte de Ladrona de guante negro, de Anastasia Untila. La editorial es Grijalbo, es la segunda parte de una trilogía que se llama Estela Nera, y no os leo porque en este caso también contiene spoilers de la primera parte. Pasamos a El baile de las estatuas, de Tatiana Ballesteros, un nuevo caso para la criminóloga Paula Capdevila. Susana se considera una joven inusual, no suele acudir a fiestas, sus hobbies son más tranquilos. Sus amigos le han comprado una entrada para la próxima famosa Ficlasi, fiesta clandestina silenciosa en una nave abandonada a las afueras de Madrid. Lo que podría ser una noche de fiesta se convierte en una pesadilla cuando una chica se desploma después de arrancarse los auriculares de los oídos. Ha muerto. Ese será el primer escenario de una cadena de extrañas muertes que pondrán en jaque a la unidad de intervenciones especiales lideradas por Paula Capdevila, que se enfrenta a una mente criminal anómala. Capdevila será la responsable de atrapar a un asesino en serie que mata de forma invisible y sin pretenderlo. La joven Susana será una pieza vital para desentrañar el puzzle sangriento. La primera publicación de esta autora era 12 metros, que estaba protagonizado por el mismo personaje. Por si os interesa, os hablé de él cuando fue novedad en su momento y la verdad es que a mí me apetece bastante probar. Tenemos también Días de tempestad, de Verena Watson, publicada por Ediciones B. Cuando te arrebatan a tu familia y tu pasado, tu única opción es la venganza. Londres, 1839. La alta sociedad londinense se pregunta quién es esa extraña americana que se ha instalado en una de las mejores mansiones de Mayfair, que ha irrumpido en los eventos más exclusivos de la temporada del brazo de un viejo conde retirado de la vida pública. Pronto las vidas de muchos comenzarán a verse afectadas por la presencia de esa enigmática mujer, entre ellas la de Alexander Lockhart, tercer hijo del conde de Woodbury, cuya existencia dará un vuelco inesperado desde el mismo instante en que sus miradas se crucen. Lo que nadie sabe es que Temperance Whitaker no ha venido a pavonearse por los salones londinenses ni a la caza de un título nobiliario. Nadie sospecha que bajo su fachada sofisticada y misteriosa oculta un secreto y que solo ha viajado a Inglaterra con un propósito: vengarse de quienes destruyeron la vida de su familia y la suya propia. Fluyen tranquilas las aguas del Támesis, pero la tempestad está a punto de desatarse. Pasamos al día 18 y empezamos con una de las novedades que más me emocionan de este mes, porque tenía muchas ganas de volver a leer algo de este autor. Tenemos novedad de Thomas Oldhebold, que se llama Echo. Este es el mismo autor de Hex, un libro que yo he recomendado hasta la saciedad y que es uno de mis libros de terror favoritos ahora mismo. La traducción es de Ana Isabel Sánchez e igual que la anterior nos lo trae la editorial Nocturne. Hay quien dice que no hay nada peor que perder la vida.
Cuando el alpinista Nick Greber sale del coma, descubre que su compañero de escalada está desaparecido y lo han dado por muerto. Nick, que tiene la cara cubierta de vendas y horribles heridas, alega amnesia, pero en realidad lo recuerda todo. Recuerda cómo ambos sintieron una singular atracción magnética por el Modit, un pico remoto y escasamente documentado de los Alpes suizos. Recuerda la impresión de que no estaban solos. Recuerda que ahí arriba había algo o alguien a la espera. Y tampoco dice que ahora tiene una extraña sensación, como si algo hubiera despertado en su interior. Tengo muchísimas ganas de este título. Y pasamos ahora a una pequeña curiosidad que no quería que faltara en esta recopilación de novedades, que es Emilia Pardo Bazán y su fascinación por la criminología, por Marisol Donís. Nos lo trae la editorial Al Revés. Todo cabe en un libro como este. Crímenes reales, la pobreza como fuente del crimen y la capacidad extraordinaria de una mujer única para desentrañar la esencia de todo ello. Emilia Pardo Bazán se basaba en esos crímenes que tanto llamaban su atención para escribir novelas cortas, pero dejaba siempre bien clara la diferencia entre crimen real y ficticio. Para ella el crimen inventado es cerebral, geométrico y matemático, tan distinto de la realidad humana y tan parecido a los problemas de ajedrez. Por eso mismo, por su imperfección, los crímenes reales eran de su máximo interés, hasta el punto de acudir al lugar del suceso para observar con sus propios ojos los detalles que se les escapaban a los cronistas, y después opinar sobre todo ello en sus artículos. No dejaba en ellos títere con cabeza, criticaba a los investigadores que no actuaban con profesionalidad en la inspección ocular de la escena del crimen, a las víctimas y a los asesinos, y lo hace con su peculiar gracejo y su libertad de pensamiento. Marisol Donís recoge el seguimiento que Emilia Pardo Bazán hizo de algunos de los crímenes más memorables y bárbaros de su tiempo. El crimen del Pinar de Pericote, el de la calle San Andrés, los crímenes de la calle Fuencarral, los mujericidios, nada le era ajeno. Siguió y documentó una treintena de sucesos criminales, estafas, suicidios ampliados, crímenes reales que no siempre eran resueltos por la mala investigación, lo que la llevaba a concluir, contrariada en no pocas ocasiones, al final de sus artículos, el asesino no ha sido habido. Puro Emilia Pardo Bazán, puro deleite para todos sus lectores. A mí me ha fascinado esta novedad. Pasamos a algo completamente distinto con Rothmore, de Beatrice Greenwood. La editorial es Siren Books. La autora es nacional, pese a cómo suena su seudónimo. La densa niebla que se extiende por los bosques de Rothmore desde hace más de un siglo es el augurio del destino que les espera a los Aura Arcana. Con la llegada del custodio del aquelarre de las 3 lunas, 3 chicas son elegidas para romper la maldición, pero deberán descubrir las verdaderas intenciones de quienes las rodean mientras los aura azul, incorpóreos que llegan a su plano, intentan acabar con sus vidas. Las sombras se hacen cada vez más pronunciadas en los pasillos de la Academia Sideranocte, y no solo los corazones de Alena, Cass y Hayley están en peligro. Al fin y al cabo, ¿no es el amor el origen de todas las maldiciones? Lo siguiente es La mala esposa, de Estela Chocarro, que nos trae la editorial Versátil. Gloria dejó de ejercer como profesora para cuidar de su familia. Ahora querría tener a su hijo más cerca y a su marido más lejos, pero eso a nadie le importa. Cuando toca fondo se pone en manos de Almudena Catalá, psicóloga, que reúne todo lo que ella ansía: belleza, clase y libertad. Almudena disfruta de una vida sin preocupaciones. Está casada con Eduardo, un hombre atractivo, elocuente y seductor. En apariencia el perfecto caballero. Lo que todo su entorno ignora es que ni ella es capaz de escapar del lado oscuro al que te arrastran los celos y las inseguridades. Una novela de intriga inquietante y perturbadora sobre la hipocresía de los matrimonios aparentemente felices. Lo siguiente, pasando a la romántica, es Rival implacable, de L.J. Sen, con traducción de Gemma Benavent y de la editorial Chic. Cuando Aria Roth era una niña, se enamoró del hijo de la criada de su casa. Nikolai también se enamoró de ella, pero un beso los separó para siempre. Casi 2 décadas más tarde, Aria se dedica a las relaciones públicas y debe ayudar a limpiar el nombre de su padre después de que un grupo de antiguas empleadas lo haya demandado por acoso sexual. El principal problema es Christian Miller, el despiadado abogado que asiste a las mujeres. Es encantador, ambicioso y muy atractivo, y Aria no tarda en quedar atrapada por su embrujo. ¿Cómo reaccionará Aria cuando descubra que se trata del mismo chico del que se enamoró en su adolescencia? Y sin irnos muy lejos en cuanto a género, tenemos Amor entre páginas, de Austin Sigemund Broca y Emily Weaverly, que nos trae la editorial Vera. Eran los escritores del momento hasta que un fallo en la trama puso sus vidas patas arriba. Hace 3 años, Katrina Freeland y Nathan Van Heusen eran la sensación del mundo literario, y sus libros acababan siempre en la lista de los más vendidos. Pero justo después de publicar su obra maestra, dieron por terminada su colaboración sin dar explicaciones, aunque las malas lenguas dicen que acabaron muy mal. No han vuelto a hablar desde entonces y no pensaban hacerlo, si no fuera por el contrato que todavía cuelga sobre sus cabezas.
Después de varios fracasos personales y profesionales, Katrina y Nathan se han quedado sin opciones y escribir un último libro a 4 manos parece su única salida. Así es como acaban encontrándose en la casa donde escribieron su último éxito. La idea es acabar rápido y volver a separarse, pero entre los sentimientos a flor de piel, los recuerdos dolorosos y el romance que deben escribir no será nada fácil. Entre pasión, calor y prosa, Katrina y Nathan descubrirán que el amor, como los libros, no se escribe bien a la primera. Pasamos al día 19, que empieza con Saint, de Adrienne Young, con traducción de Guiomar Manso de Zúñiga, publicado por la editorial Puck. De niño, Elias aprendió por las malas lo que sucede cuando no haces caso de las viejas leyendas. 9 años después de que su falta de superstición acabara con su padre muerto, se ha convertido en un joven piadoso con una profunda veneración por el sagrado mar y su veleidoso favor. Mientras las historias sobre el hijo de pescador que ha logrado escapar de las más letales tormentas se extienden de puerto en puerto, su devoción por los mitos y credos le ha otorgado la reputación de ser el bastardo más afortunado en navegar por los estrechos. Ahora está a solo unos días de conseguir todo cuanto su padre soñó para él: un barco propio, una tripulación y una licencia que lo reconoce como uno de los primeros comerciantes oriundos de los estrechos. Sin embargo, cuando una joven dragadora del mar sin nombre se cruza en su camino, la fe de Elías se verá puesta a prueba como nunca antes. Cuanto mayor es su atracción por ella, más se aleja de todo por lo que ha estado trabajando durante los 3 últimos años. Está peligrosamente cerca de repetir sus errores y ya sabe lo agresivo que puede ser el mar celoso. Si quiere sobrevivir a su venganza, tendrá que decidir qué desea más: el amor de la joven que podría cambiar el mundo a su alrededor o las creencias sagradas con las que se ganó el nombre por el que se le conoce, Saint. La siguiente es otra novedad de Jennifer L. Armentrout, que se llama La estrella más oscura y que es el primero de una saga que se llama Origin. La traducción es de Daniela Rocío Taboada y la editorial es Puck. En este caso no os voy a leer la sinopsis porque, aunque es el primero de una nueva saga, es un spin-off de otra saga de la autora, que es la saga Lux, y como yo no tengo ni idea de cómo identificar si hay spoiler o no, pues prefiero no leerlo. Normalmente en un spin-off no hay muchos spoilers, pero nunca se sabe. El siguiente es Una llama en las cenizas, de Saba Tahir, por la editorial Umbriel. En este caso creo que es una reedición por cambio de editorial. Creo que era un libro que ya estaba publicado antes en Montena, pero no lo sé. En cualquier caso, vamos a tener como novedad esta nueva edición y este nuevo diseño. En un mundo regido por el Imperio Marcial, la rebeldía se paga con la muerte. Aquellas personas que no juran su sangre y sus cuerpos al emperador se arriesgan a la ejecución de sus seres queridos y a la destrucción de todo lo que aprecian. Laia vive en este entorno brutal inspirado en la antigua Roma, junto con sus abuelos y su hermano mayor. La familia a duras penas subsiste en las callejuelas más pobres, pero sin desafiar al imperio, ya que han visto lo que sucede si alguien se opone al sistema. Pero cuando arrestan al hermano de Laia por traición, ésta se ve obligada a tomar una decisión. A cambio de la ayuda de los rebeldes que le han prometido rescatar a su hermano, ella deberá arriesgar su vida y espiar para ellos desde la academia militar más grande del imperio. Allí conocerá a Elías, el mejor soldado de la academia y en secreto el más reticente a cumplir con su deber, pues solo quiere ser libre de la tiranía en la que está siendo entrenado. Él y Laia no tardarán en darse cuenta de que sus caminos están entrelazados y que sus decisiones cambiarán el destino del propio imperio. Ya estáis viendo que estoy intentando decir los traductores y traductoras en todos los libros, sobre todo en estos vídeos, así que tened en cuenta que si en alguno me lo salto es que no he podido encontrarlo porque la editorial, pues al menos de momento, no lo ha puesto de acceso fácil. Pasamos al día 20 con La loca de los gatos de Dawn O. Porter, traducción de Victoria Orrillo Ledesma y editorial HarperCollins Ibérica. Mia se siente segura interpretando el papel que se espera de ella. Casada con Tristan, es una buena esposa y una madrastra cariñosa, y cada mañana se pone el traje de ir a trabajar como si fuera una nueva piel. Pero bajo la superficie hay otra mujer que pugna por salir. Cuando un suceso perturbador hace añicos la vida convencional que ha construido con tanto esfuerzo, Mia se enfrenta a un dilema. ¿Quiere vivir para satisfacer las expectativas de una sociedad que juzga implacablemente a las personas o quiere vivir a su aire? Y si lo que quiere es ser una mujer independiente con un gato, que se prepare el mundo. Pasamos al día 21, donde está otro de los titulazos de este mes que muchos estamos esperando como locas, que es Mi compañero de piso es un vampiro, de Jenna Levin, que nos trae la editorial Contraluz con traducción de Noemí Jiménez Furquet. A Cassie Greenberg le encanta ser artista, pero le resulta difícil ganarse la vida. Al borde del desahucio, se desespera cuando encuentra un apartamento demasiado bueno para ser verdad en un precioso barrio de Chicago. Cassie sabe que tiene que haber gato encerrado. Solo alguien con un secreto que ocultar alquilaría una habitación por ese precio. Por supuesto, su nuevo compañero de piso, Frederick J. Fitzwilliam, dista mucho de ser normal.
Duerme todo el día, sale por la noche por negocios y habla como si hubiera salido de una novela romántica de la Regencia. También le deja a Cassie notas conmovedoras por todo el apartamento, se preocupa por su arte y le pregunta cómo le ha ido el día. Y no están nada mal sin camiseta, en las raras ocasiones en que ambos están en casa y despiertos. Pero cuando Cassie encuentra bolsas de sangre en la nevera que no estaban allí antes, Frederick tiene que confesar. El nuevo y sexy compañero de piso de Cassie es un vampiro y tiene una proposición para ella. La siguiente novedad de este día es Llévame a casa de Sebastian Fitzek. La traducción es de Marta Mabrés Vicens y la editorial es Ediciones B. Quien sabe la hora de su muerte ya ha empezado a morir. Es sábado poco después de las 10 de la noche y Jules está pendiente del teléfono. Es voluntario en un servicio telefónico de acompañamiento para mujeres que vuelven solas a casa por la noche. Nunca ha vivido una situación en la que la persona al otro lado de la línea estuviera realmente en peligro, hasta la llamada aterrorizada de Clara. La joven está convencida de que un hombre la sigue, alguien a quien conoce y que ha dibujado con sangre la fecha de su muerte, y ese día está a punto de empezar. El siguiente a muchas os va a hacer ilusión también es que tenemos novedad de Stephen King. Tenemos Holly, con traducción de Carlos Milla Soler y la editorial Plaza y Janés. No os voy a leer la sinopsis porque no me quiero arriesgar a ningún tipo de spoiler, sobre todo yo, ya que Holly es un personaje que aparece en otras de las novelas del autor, entre ellas la trilogía de Mr. Mercedes, que yo estoy a punto de empezar, así que por nada del mundo quería arriesgarme a leer algo que no debiera leer, así que sepáis que se publica este día y si queréis buscad más, pero teniendo en cuenta esto. Solo os leo esto que dice: la nueva novela del Rey del Terror recuerda a joyas como Misery y cuenta con un personaje muy querido por sus fans, Holly Gibney, la detective privada que por primera vez protagoniza una novela en solitario. La siguiente es Si pudieras ver el sol, de Anne Liang, con traducción de Elena Macián Masip y en la editorial Anagrama. Alice San es la única estudiante becada en su internado internacional de élite en Pekín. Esto siempre ha hecho que se sienta invisible para el resto, excepto para su rival académico, el popular Henry Lee. Pero un día esa sensación se convierte en algo real y empieza a volverse invisible. Invisible de verdad. Entre la espada y la pared, Alice decide usar este poder para poder pagar la matrícula del internado, destapando algunos escándalos de sus compañeros. Pero todo secreto tiene un precio, y los encargos pasan de ser pequeños cotilleos a verdaderos crímenes. En esta situación, Alice deberá decidir si su futuro vale su conciencia o su vida. Pasamos al día 25, en el que aparentemente tenemos Legado de Jade, que es la tercera parte de la trilogía de Ciudad de Jade de Fonda Lee, pero os lo dejo aquí, en rumor, en comentario, porque no he encontrado todavía ni cubierta ni una confirmación fehaciente de la fecha. Así que bueno, pues lo comento, pero no me atrevo a decir mucho más. El siguiente es La Casa de la Flecha, de A.E.W. Mason, con traducción de Lucila González Lejarraga y Antonio Torres Ríos. La editorial es Espuela de Plata. Es la segunda novela larga protagonizada por el inspector Gabriel Hanaud. El primero fue El misterio de la Villa Rosa, que os lo comenté en su momento. En total, del mismo detective tenemos 5 novelas largas, así que, bueno, pues esta editorial, no sé si tiene intención de traerlas todas, pero puede ser una colección interesante para las fans de un misterio más clásico. El bufete del señor Hazlitt recibe una carta desde Francia de una de sus clientas, Betty Harlow, solicitando consejo porque ha sido acusada de asesinato por un pariente, Boris Wabersky. Un más que probable chantajista necesitado de dinero. Preocupado por la suerte de su clienta, el señor Hazlitt envía a su joven socio Jim Frobisher a Dijon. Pero ¿se ha cometido un asesinato? ¿Está Wabersky en lo cierto con sus acusaciones o se trata de un vil chantajista? ¿Es de fiar la compañera de Betty, Anne Upcott? ¿Qué relación tiene esta con Jim? ¿Es Betty tan inocente como aparenta? Afortunadamente, el inspector Hanaud de la Surette de París es requerido en Dijon para resolver el caso, utilizando la tapadera de otro asunto no menos intrincado, una plaga de cartas anónimas sobre Dijon que ya han causado varias muertes. Pasamos al día 26, en el que tenemos novedad de Ken Follett para las interesadas. A mí esto pues no es un autor que siga, pero os lo cuento porque estoy segura de que muchas sí. Se llama La armadura de la luz. La traducción es de Anubela y la editorial Plaza y Janés. Y forma parte de la saga de los Pilares de la Tierra, siendo la 5ª entrega. El choque de progreso y tradición y una guerra que amenaza con engullir toda Europa en la más ambiciosa y épica novela del maestro de la ficción histórica. La revolución está en el aire, 1792.
Un gobierno despótico está decidido a convertir Inglaterra en un poderoso imperio comercial. Y desde el otro lado del mar suenan tambores de guerra mientras Napoleón Bonaparte comienza su ascenso al poder y prepara un violento plan para convertirse en emperador del mundo. Kingsbridge se asoma al abismo. Los nuevos avances industriales se imponen de manera implacable, sacudiendo las vidas de los trabajadores de las prósperas fábricas textiles de Kingsbridge. Las máquinas abren un mundo de oportunidades ligado, sin embargo, a la crueldad más despiadada. Una nueva tiranía surge en el horizonte, y a medida que el estallido de un conflicto parece cada vez más cerca, la historia de un pequeño grupo de personas, la decidida hilandera Sally Clitheroe, el idealista David Sobeler y Kit, el brillante hijo de Sal, se convertirá en el símbolo de la lucha de toda una generación que desea progresar y pelea por un futuro sin opresión. Pasamos al día 27, que comienza con una novedad de Penélope Douglas, que se llama Treat Six Venom. La traducción es de Mariona Gastó Jiménez y la editorial es Crossbooks. Clay. Las chicas Merrymoon somos buenas chicas, castas, puras, casi inalcanzables, y lo importante no es serlo, sino parecerlo. Yo no soy la excepción, sé portarme bien, con mi uniforme planchado, mi cuerpo erguido, de lunes a viernes soy la dueña del instituto y los domingos una buena niña católica. Esa soy yo, siempre tengo el control, no puedo confesar lo que realmente quiero, he de ocultarlo cada día, cada hora, luchar contra el deseo constante de meter mi mano bajo su falda, porque todos interpretamos un papel y el mío es ser perfecta. Olivia. Todos los días pongo rumbo al colegio Marymount con una motivación, graduarme y entrar en la universidad. No me avergüenzo ni de mi familia ni de mis orígenes, aunque todos en la escuela se dediquen a cuchichear sobre el largo de mi falda o el rojo de mis labios. Ellos siempre me han despreciado y creen que no voy a defenderme. Se equivocan. Lo haré cuando esté a solas con ella y le demuestre que no hace falta que sea un chico quien la toque para dejar aflorar todo lo que esconde con tanto esfuerzo. Le dije que no cruzara las vías, pero lo hizo y ahora no hay vuelta atrás. Os recuerdo que esta autora también escribe dark romance y romances así un poco tórridos, supuestamente juveniles, pero un poco pasados de vuelta. No sé, yo no lo he probado todavía. El siguiente es Hija de Luz, de Garrett Curbow, con traducción de Auxiliadora Figueroa, de la editorial Crossbooks también. Eileen es una bruja con poderes extraordinarios que quiere proteger a su poblado, Mohana, del ejército invasor. Despreciada por sus compañeras y temida por sus enemigos, su vida correrá más peligro que nunca cuando el príncipe Finn sea enviado en una misión para atraparla. Por su parte, Finn debe dejar atrás a su amor prohibido, Ciara, que oculta secretos mucho más oscuros de lo que él cree saber. Las vidas de estos tres personajes se cruzan, se separan y vuelven a unirse de la manera más imprevisible, envueltos en una turbulenta red de intrigas, secretos e intereses que les conducirán a vivir momentos límite y tomar decisiones extremas. Pasamos a Enredo de Almas, de Eli Macías, que se publica en la editorial Neo. Aitor es un macarra, el payaso de la clase y la razón por la que todos los profesores se tiran de los pelos. Pedro es el chico de 17 años más recto, formal y repelente que existe, incapaz de romper las reglas. No tienen nada en común, pero cuando Aitor muere a raíz de un accidente absurdo, su alma viaja hacia el cuerpo de Pedro. Ahora deben aprender a convivir y a tomar decisiones sobre el futuro de ambos. Pasamos al día 28 y empezamos con una novedad de Scarlett St. Clair, Rey de Guerra y Sangre, con traducción de Cristina Macía Orio y publicado en la editorial Montena. Isolde de Lara cree que el día de su boda es el día de su muerte. Para poner fin a una guerra que no parece tener fin, tiene que casarse con Adrian Alexander, el rey vampiro, y matarlo. Pero el intento de asesinato se ve frustrado y Adrian la amenaza con convertirla en vampiresa si vuelve a intentar algo contra él. Enfrentada a la posibilidad de convertirse en lo que más detesta, Isolde busca otras maneras de luchar contra él y sobrevivir en la brutal corte de los vampiros. Pero su peor temor no es la corte, es Adrian. Pese a la química innegable que hay entre ellos, no entiende por qué este rey fiero, salvaje, despiadado, la ha elegido como consorte. Cuando descubra la verdad, nada volverá a ser igual. Pues una novela de vampiros, así que se puede apuntar. Después tenemos Los hermanos Hawthorne, de Jennifer Lynn Barnes, cuarta entrega de la colección de Una herencia en juego. La traducción es de Martina García Serra, Isabel Yassat Botija y Cristina Macía Orio, y la editorial es Molino, y como es la cuarta entrega, pues no os voy a leer sinopsis, por supuesto. Yo leí la primera, me gustó, que era una herencia en juego, y la verdad es que tengo ganas de seguir, y bueno, pues ahora sabemos que en vez de 3, porque yo creí que era una trilogía, hay al menos 4. El siguiente que tengo apuntado es una novedad de David Olivas, que tenía que, por supuesto, apuntar porque sé que es un autor que a muchas de mis compañeras les gusta muchísimo. Se llama Te veo en el cielo. La editorial que lo trae es Plaza y Janes. Si amas mientras vives, siempre te recordarán.
Elías es un estudiante de Erasmus en Roma, tímido e inseguro, que ha conseguido por fin salir de su pueblo, un sitio cerrado y conservador. Tiene miedo a sentirse perdido, pero en el fondo sabe que es el momento perfecto para encontrarse. Enzo es un joven deportista de élite, apuesto y lanzado, que lucha por entrar en el equipo nacional de natación. Vive por y para nadar, sin pensar demasiado en su corazón, que todavía está herido. Pero justo cuando ambos van a dar un giro importante a sus vidas, sus caminos se cruzan y surge una atracción que ninguno puede esconder y que amenaza con cambiar sus vidas para siempre. ¿Sobrevivirá su amor a lo que piensa el mundo? ¿Podrán aceptarse como son y ser felices? Pasamos a una comedia romántica que se llama Romper el hielo y que está teniendo bastante éxito fuera. La autora es Hannah Grace, la traducción es de Julia Viejo Sánchez y la editorial es Ediciones B. Las chispas saltan cuando una patinadora artística y el capitán del equipo de hockey se ven obligados a compartir pista y acercarse mucho más de lo que querrían. Anastasia Allen está decidida a entrar en el equipo olímpico de patinaje artístico de Estados Unidos y cuando consigue una beca para la Universidad de California, todo parece ir de acuerdo con su plan. El objetivo de Nathan Hawkins como capitán del equipo de hockey es mantener a su chico sobre el hielo cueste lo que cueste, pero todo se complica cuando tienen que compartir pista con una patinadora guapísima y con muy mal genio. La situación obliga a estos rivales a pasar tiempo juntos, pero Anastasia está tranquila. Sabe perfectamente que un jugador de hockey jamás podría distraerla, y mucho menos Nate, ¿verdad? La siguiente es Las normas de la locura, de Diego González Segura, publicado en Ediciones B también. Una novela que afronta el estigma de la locura a través de un thriller apasionante. Cuando la ley la dicta la normalidad, ¿cómo sobreviven aquellos que se rigen por las normas de la locura? Laura está en peligro, algo siniestro la acosa desde su pasado, y no puede saber si existe o no porque su mente difumina los contornos de la realidad, invadida por alucinaciones constantes que la envuelven como la telaraña de uno de los monstruos de 8 patas que a menudo parecen acechar. En compañía de Julián y Alejandro, dos pacientes de las mismas sesiones de terapia a las que ella también asiste para tratar su patología, Laura luchará por escapar de ese peligro que cada vez se va haciendo más real. Con la crítica al concepto de normalidad como telón de fondo, Las normas de la locura es una red en donde la realidad, los sueños y las alucinaciones se entretejen en una estremecedora historia de venganza. Y por último, este día y en el mes tenemos Pirineo Noir, de María Pérez Heredia, que nos trae la editorial Reservoir Books. En As Boiras, un pueblo turístico del Alto Aragón, ha aparecido el cadáver de Emma Lenglet, la hija de un influyente senador francés. El modus operandi del asesino es morbosamente parecido al que empleó el carnicero del Valle 3 décadas atrás. Justamente hace un mes que Marzal Castán, el psicópata que cazó y desangró a 6 adolescentes a mediados de los 90, ha sido excarcelado para recibir curas paliativas y ha vuelto al Pirineo. El comisario Kevin Girard, uno de los mejores agentes de la policía francesa especializado en psicópatas, acaba de llegar a As Boiras para cooperar con la Guardia Civil, pues sospechan de la existencia de un copycat, un admirador que está imitando aquellos viejos crímenes y no se contentará con una sola víctima. Sin embargo, casi nadie cuenta con lo que puede aportar a la investigación Alice Leclerc, la narradora de esta historia. Es la esposa de Girard y conoce el caso original mejor que nadie, porque a los 13 años vivió muy de cerca lo que pasó. Por entonces vivía con su madre y su padrastro, que regentaban un hotel en la zona, y aquella experiencia le sirvió para escribir luego un libro que la convirtió en una celebridad mundial, pero persona non grata en As Boiras. Bueno, la verdad es que me ha parecido súper interesante y me parece un thriller perfecto para cerrar este vídeo de novedades, las novedades editoriales de septiembre, o al menos la selección que yo he hecho. Espero que os hayan gustado algunas, que hayáis apuntado algunas, que no hayan sido muchas, para que tampoco nos volvamos locas. Me contáis en comentarios cuáles os han llamado más la atención, cómo veis septiembre, viene fuerte, no sé. Yo creo que hay algunas muy interesantes, yo tengo unas cuantas que os he ido resaltando que quiero leer sí o sí, pero es verdad que lo he sentido un poco más relajado que otros septiembres y en mi caso la verdad es que quizá apuntan un poquito más alto las que vienen en octubre y en noviembre, de las que ya hablaremos en su momento. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo, nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!